Buenos días, mis queridos hermanos de Travis en Español, y bienvenidos a todos los que nos están visitando virtualmente. Y queremos recordarles que cuando nos volvemos a reunir el 7 de junio y en adelante, ojalá, esperamos que están todos bienvenidos a visitarnos en persona. Vamos a hablar un poquito más de eso en las próximas 2 semanas. Voy a darles un poquito de instrucción y alguna información acerca de las precauciones que vamos a tomar porque queremos tener mucho cuidado. Están todos invitados, pero a la misma vez sabemos que si prefieren quedarse en casa, vamos a seguir grabando los cultos, los servicios, y también el plan ahora es ofrecerlo también en Facebook Live, así que lo van a poder ver también en vivo. Más información de eso en unas 2 semanas. Pero muy bien, continuamos nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a hablar de Jesús más que suficiente. Abran sus Biblias en Juan capítulo 6 y vamos a estar estudiando los primeros 15 versículos, un evento en la vida de Jesús, yo creo que bastante conocido. Si uno ha oído algunas historias de Jesús o algunos relatos, ha leído la Biblia, se acuerda de este evento. Aquí está la pregunta que quiero hacerle. ¿Cuánto hay que tener para tener lo suficiente? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta ropa? ¿Carros? ¿Casas? Lo que sea. ¿Cuánto hay que tener para tener lo suficiente? ¿Cuánto tenemos que tener para estar satisfechos? Se dice que una vez se le preguntó al millonario John Rockefeller, millonario americano, ya hace más de 100 años, era un multimillonario, y se le preguntó, ¿cuánto dinero, señor Rockefeller, es suficiente? Y él respondió, un poquito más. Bueno, vivimos en una cultura de materialismo, de consumismo. Y lo peor es que hay aún evangelios, y hermanos, les digo que son evangelios falsos, evangelios de prosperidad, que interpretan la vida cristiana, interpretan la Biblia como algo de materialismo. Ahora, nos damos cuenta más que nunca de nuestro materialismo cultural ahora durante esta pandemia. No estamos gastando tanto dinero, no tenemos quizás tanto dinero, no compramos cosas que quizás realmente ni necesitamos, y se va para abajo la economía. Porque la economía depende que gastemos mucho dinero en a veces cosas que ni necesitamos. Y creo que muchos, ojalá, están aprovechando de esta situación para examinar sus prioridades económicas y cómo gastan, cómo usan el dinero. Y encontramos en este pasaje la cuarta señal de Jesús que narra Juan en su evangelio, un milagro de Jesús. Obviamente hay algo que aprender aquí. Y interesante que este es el único milagro de Jesús que se encuentra narrado en los 4 evangelios. Habla algo de nuestra necesidad humana y de la suficiencia de Jesucristo. Ahora recuerden que Juan acaba de narrar un discurso de Jesús en la cual Jesús se identifica y se hace igual con el Padre, y dio 5 testigos o 5 testimonios de esa verdad. Los líderes judíos no están nada de contentos. Quieren matar a Jesucristo. Y empezando en el capítulo 6 encontramos a Jesús otra vez en Galilea, que es era un lugar más seguro que Jerusalén, porque no hubo tantos líderes religiosos en Galilea como en la capital, en Jerusalén. Era una región más internacional, una región más tolerante. Y está Jesús al lado del mar de Galilea, o también lo que se llama el mar de Tiberias, y ahí está enseñando. Oremos primero y ahí vamos a saltar y empezar a estudiar este pasaje. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la oportunidad de reunirnos a una larga distancia para estudiar tu palabra, para aprender de Jesús, que es más que suficiente. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos toque el corazón y nos hable exactamente lo que debemos oír esta mañana. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Muy bien, hermanos, encontramos primeramente
en los primeros 9 versículos que Jesús sabe de nuestra necesidad. Él conoce y sabe nuestra necesidad. Leamos aquí. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces primero vemos que Jesús sabe la necesidad de la multitud. Y estos, dice la palabra aquí, que vinieron mayormente a oír a Jesús, a ver a Jesús, porque veían los milagros que hacía, especialmente en sanar a los enfermos. Muchos tenían la idea que aquí hay algo espectacular, aquí hay un show, vamos a ver lo que va a hacer Jesús otra vez. Pero que vinieron multitudes y se sentó Jesús a enseñar juntos con sus discípulos. Y hay que recordar que quería enseñar y a la multitud, pero a sus discípulos principalmente. Y miró a la multitud. En Marcos 6:24, cuando él nos cuenta esto, nos dice que tuvo compasión hacia la multitud. Miró a la multitud y tuvo compasión porque parecían estar sin pastor, perdidos. Nadie le estaba dando guianza, sabiduría, cada uno para cualquier lado estaban perdidos. Y vio su necesidad física en este momento. Y le voltea a Felipe y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces Jesús vio ambas la necesidad física inmediata de la multitud, pero aún más importante, vio y sabía la necesidad espiritual de la multitud. Porque por eso los estaba enseñando y tuvo compasión, tuvo misericordia y vio que estaban perdidos espiritualmente. Tenían hambre física, sí, ¿dónde vamos a encontrar pan para darle de comer? Pero sintió compasión porque también vio que tenían hambre espiritual y estaban perdidos como ovejas sin un pastor. Entonces sabe la necesidad de la multitud, pero Jesús también sabe la necesidad de los discípulos. Bueno, quizás preguntamos, ¿qué necesidad tenían los discípulos en este momento? Necesitaban ser probados. Ellos también necesitaban aprender a crecer en su fe. Necesitaban entender más y aún mejor quién era Jesús. Necesitaban ver más del testimonio de sus obras. Bueno, entonces Jesús hace esa pregunta, ¿dónde vamos a encontrar pan para todas estas personas? La primera respuesta de los discípulos, no tenemos suficiente dinero, ni 200 denarios. Un denario era el salario, el sueldo de un día. Entonces, casi un sueldo de un año. Ni va a comprar todo el pan que se necesita para todas estas personas. Bueno, dijeron la verdad. Había falta. No tenemos dinero, no tenemos pan. La segunda respuesta de los discípulos, enfocado primariamente en Andrés, y Andrés, quien siempre estaba trayendo a alguien a Jesús. Fíjense, Andrés es mencionado unas pocas veces en los evangelios, pero siempre estaba trayendo a alguien a Jesús. Y aquí trajo un muchachito. Y intentó hacer algo de una solución. Bueno, Jesús, aquí hay un muchachito y él tiene un poquito de pan y pececillos, pero también falta. Bueno, se nos dice aquí en la escritura que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Quería ver cómo iban a responder los discípulos. Ellos vieron la falta y no el poder milagroso de Jesús.
Otra vez, como ya hemos visto en nuestro estudio de Juan, otra vez la agenda, el horario y los propósitos de Jesús son de Él. Él va a hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Bueno, por supuesto que los discípulos también tenían hambre, me imagino, pero igual que la multitud, la necesidad de los discípulos era mayormente espiritual. Necesitaban crecer en su conocimiento de Jesús y en su fe en Jesús, en Él. La realidad es que somos personas en necesidad. Primero, toda persona está en necesidad de reconciliación con Dios, del perdón de pecados, de tener vida eterna. Pero aún como creyentes, si ya tenemos vida eterna, si ya conocemos a Jesucristo, si somos seguidores de Jesús, si somos sus discípulos, también tenemos necesidades físicas y materiales. Necesidades emocionales, relacionales, mentales, espirituales. Tenemos necesidad y Jesús lo sabe. Quizás podemos esconder esas necesidades de otros. Queremos orgullo, no queremos decir a nadie lo que nos pasa. No queremos que nadie nos ayude, porque somos muy independientes. Quizás aún podemos mentirnos nosotros mismos. Yo estoy bien, yo estoy bien. No, si yo estoy bien. Pero Jesús sabe que tenemos necesidad y nos invita a descansar en Él. Y muchas veces, en medio de nuestra necesidad, es cuando nos prueba Jesús. La necesidad misma es muchas veces una prueba. Y muchos de nosotros respondimos bien en una prueba y otros no tanto. Quizás conocen la ilustración del vaso, que el agua llega aquí a la mitad y la pregunta, bueno, ¿el vaso está en la mitad lleno o la mitad vacío? Algunos son optimistas y algunos son pesimistas. Los optimistas no dicen, no, si está a la mitad lleno. Y los pesimistas dicen, no, está la mitad vacía. Bueno, respondemos diferentemente porque tenemos personalidades diferentes. Algunos optimistas, cuando hay necesidad, ven la oportunidad para crecer. Algunos pesimistas ven la falta y no saben qué hacer. Y a veces, la realidad es muchas veces no hay solución humana. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Somos nosotros a veces como los discípulos y solamente vemos la necesidad y la falta de recursos? Yo voy a confesar que a veces yo soy exactamente así. Veo la necesidad, no veo la mano de Dios en lo que está ocurriendo. Quizás la prueba para nosotros la misma que era para los discípulos. Aprender cómo confiar en Jesús, cómo depender de su provisión, su poder, cómo confiar en su horario, en su tiempo y crecer en fe para ir a Él al comienzo de nuestra necesidad la próxima vez, porque va a haber una próxima vez, por cierto. Bueno, entonces Jesús sabe nuestra necesidad, sabe toda nuestra necesidad, pero también se encarga abundantemente de la necesidad. Mira versículos 10 al 13. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y haciendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Primeramente aquí nos damos cuenta que Jesús se encarga abundantemente de la necesidad inmediata. La necesidad inmediata de la multitud, tenían hambre. Entonces Él toma de los pocos recursos del muchacho y milagrosamente, poderosamente, trata con la necesidad inmediata de los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Los hace recostar, da gracias y le da de comer hasta que están llenos, saciados, hasta que no querían más.
Y vemos aquí en este milagro un acto de creación. Dios actualmente crea más con los pocos recursos que hay. Es no solamente proveedor, pero es creador también. Pero también, número dos, se encarga abundantemente, no solamente de la necesidad inmediata, pero de la necesidad futura. Cuando estaban todos satisfechos, más que satisfechos, estaban saciados. Los discípulos recogieron lo que sobró. Sobró 12 cestas de pedazos para necesidad futura. Número 3, también hay que recordar que esta provisión de una necesidad física muestra que Jesús suple una necesidad espiritual aún más grande. La primera enseñanza era para los discípulos. Este es el Hijo de Dios. Ellos tienen que ir aprendiendo eso más y más y más y exactamente lo que significaba esto. Este era el Hijo de Dios, quien era igual con el Padre, suplió tanto que sobró 12 cestas, representando las 12 tribus de Israel. O sea, todo lo que Israel estaba esperando en el Mesías se encontraba en Jesús. Solamente Él podía cumplir con las promesas de Dios y suplir las necesidades físicas y las necesidades espirituales de Israel. Estos judíos, lo que esperaban los líderes, lo que esperaba la gente común y corriente, esperaban un Mesías que iba a venir y iba a proveer maná en abundancia. Pero he aquí en Jesús el Mesías. Esta señal era una confirmación que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Los discípulos también tenían que aprender que este Jesús, quien puede proveer en abundancia para Israel, también es el pan de vida y provee en abundancia lo que se necesita para tener vida eterna. ¿Lo aprendieron todo en ese momento? ¿Entendieron todo en ese momento? No, no. Los evangelios dicen que varias veces que los discípulos no entendieron, no se acordaron de los panes y el milagro que hizo Jesús. A veces eran un poquito torpes, un poquito lentos para aprender, igualito que nosotros. Bueno, nosotros, mirando este evento 2000 años más tarde, sabemos que este Mesías Jesús es el pan de vida y que dio su cuerpo y su sangre como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Lo que nos cuesta a veces es recordar que Él también es la provisión de nuestro pan diario y del pan que necesitamos en el futuro. Quizá no vamos a ser ricos. Yo creo que a la mayoría de nosotros ninguno vamos a ser ricos. Pero Jesús provee lo necesario físicamente. Pero también, más importante según este evento, espiritualmente. Pero llegando al fin de esta narración nos damos cuenta que la multitud no entendió la provisión y la enseñanza de Jesús. Versículos 14 y 15, aquellos hombres. Entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ok, lo reconocen como alguien muy importante, muy significante. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Desafortunadamente, estos hombres, algunos quizás de los 5,000 o quizás todos, quién sabe, pero un montón de hombres, no entendieron la señal completamente. Sí, vieron que Jesús era un profeta, pero el profeta y Mesías que ellos querían era uno quien podía proveer materialmente y políticamente. Lo querían hacer a Jesús rey con la expectativa que iba a usar estos poderes milagrosos para juntar un ejército y correr a los romanos de Israel. Jesús entendió esto y se apartó, porque otra vez, no era su propósito, no es su agenda, no es su horario. No era el propósito de él. Ahora, algunos comentarios de conclusión.
me recuerda esto, una historia que yo oí de un amigo mío hace casi 25 años y más. Él es un pastor aquí en el área de Fort Worth. Y él inició una iglesia, una obra casi ya de 30 años en un lugar ahí en el norte de Tarrant County. Y es una iglesia muy, muy grande ahora, tienen un impacto global. Es increíble lo que la iglesia ha hecho. Pero en esos días él estaba batallando. Subía la asistencia, bajaba la asistencia, subía la asistencia, bajaba la asistencia. Tenía problemas, alguna gente venía, se iba. Entonces él dijo que una mañana él estaba afuera corriendo, jogging así, corriendo y orando, hablando con Dios. Y Dios, y que yo estoy haciendo esto, y quiero hacer bien, y quiero servirte, y quiero hacer discípulos, y yo quiero hacer esto, y Señor, ¿por qué esto? Pero Señor, o sea, todo él quería obrar para Dios, quería hacer muchas cosas para Dios, o sea, no era nada malo. Señor, yo quiero hacer esto por ti, y bendice, Señor, mi vida y la iglesia, etcétera, y etcétera. Y dice que de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo le habló, Jesús le habló directamente y le hizo la pregunta y le dijo, ¿cuándo seré suficiente para ti? ¿Cuándo seré suficiente? O sea, le estaba diciendo, gracias por tu obra, gracias por tu trabajo, gracias por lo que quieres hacer. Eso está bueno, está bien. Pero tienes tu fe, tu esperanza, tus ojos puestos en la obra y no en mí. ¿Cuándo seré suficiente para ti? Y eso fue un cambio drástico en su ministerio, en su vida. Y no que se fueron todos los problemas, no, pero cuando él sacó sus ojos de su obra y puso sus ojos en Jesús, cambió totalmente el ministerio. ¿Cuándo seré suficiente para ti? Una buena pregunta para mí, para todos nosotros. ¿Cuándo será Jesús suficiente para nosotros? Bueno, también sabemos que Jesús es suficiente para la historia del mundo. Cumplió la ley, cumplió los profetas, los sacrificios, pagó el precio por nuestros pecados, tomó en sí la ira de Dios en contra del pecado, inauguró el reino de Dios, es soberano sobre la creación, sobre nosotros, y volverá algún día. O sea, Él es suficiente para la historia del pasado y la historia del futuro. Pero también Jesús es suficiente para todo lo que necesitamos en el mientras tanto. Mientras estamos esperando que vuelva, Él es suficiente en el mientras tanto. Lo que hay que recordar acerca de este milagro es que no se trata de los panes y los pescados, los peces. Se trata de Jesús. No se trata de la provisión, se trata del proveedor. Algunos buscan a Jesús por lo que puede proveer. Algunos buscan y siguen a Jesús por las bendiciones materiales. Algunos dejan a Jesús cuando algo no les va bien. Algunos miran a Jesús para obtener dinero, reputación, éxito, fama, lo que sea. ¿Estamos buscando su mano o estamos buscándole a Él, su presencia, su vida? Ahora, por cierto, sí, hay bendiciones en seguir a Cristo. Si Él los quiere proveer, cómo los quiere proveer, cuándo los quiere proveer. Pero si no hay, si hay pobreza, si hay fracaso, si hay tragedia, ¿es suficiente Jesús? Jesús es suficiente para darle vida eterna, para perdonar sus pecados, para reconciliarte con Dios.
Y si tú estás en una situación en tu vida que estás reconociendo que quizás conoces algo de Dios, conoces algo de Jesús, quizás sabes mucho de la Biblia, pero nunca has tenido la oportunidad de tener esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Él es suficiente. No necesitas buenas obras porque no son suficientes. No necesitas un pastor, un sacerdote, porque Jesús es suficiente. No necesitas la iglesia porque Jesús es suficiente. Ahora, no hay nada malo con todos esos. Pero Jesús es suficiente para darte vida eterna. Te invito, si nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que aquí mismo en estos momentos tú confiesas tus pecados y le pides a Jesús que te perdone y que entre a tu vida para ser tu Señor, tu dueño, tu jefe y tu Salvador. Y si quieres hablar más de eso, por favor, ponte en contacto conmigo. Y para nosotros que conocemos a Jesucristo, ya somos sus seguidores, sus discípulos. Quizás usted no tiene que confesarlo, pero yo lo tengo que confesar regularmente. Que a veces estoy enfocado en mi necesidad y en mi falta y no en Él. Y a veces estoy enfocado, como mi amigo que plantó la iglesia, a veces estoy enfocado en la obra. Estoy enfocado en las buenas cosas y en el ministerio, en la iglesia, pero no estoy enfocado en Él. ¿Es Jesús suficiente? ¿Sí o no? Bueno, sí lo es, por supuesto. Pero ¿es suficiente en tu vida? ¿En tu vida es suficiente? Señor, doy gracias por la oportunidad de compartir esta palabra y pido que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Y si hay alguno que no te ha hecho suficiente, que están tratando por buenas obras, por educación, por inteligencia, por esfuerzo, ganar salvación, que se den cuenta que Jesús y la cruz de Jesús es suficiente. Y si hay alguno de nosotros que somos tus seguidores, que quizás estamos obrando y caminando en la carne y en nuestros propios esfuerzos, nos demos cuenta que necesitamos andar y caminar en el Espíritu porque tú eres suficiente. Gracias, Jesús, porque tú eres más que suficiente. Tú en la cruz proveíste perdón para pecados, que nos da lo que necesitamos, a que a veces nos pruebas para demostrar que eres suficiente en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muchas gracias por participar en este estudio. Les invito a que se junte con nosotros los miércoles para estudiar Salmos. Si no pueden hacer eso, nos vemos el próximo domingo y mientras seguimos nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Bendiciones, que tengan una buena semana.